9 de agosto de 2024. 2:20 de la tarde. Un ATR-72-500, de la compañía aérea Boepas, surcaba los cielos de Brasil. En medio de turbulencias y condiciones meteorológicas adversas, de repente el avión empezó a perder altitud de manera alarmante. Los pilotos luchan por recobrar la estabilidad del avión, pero nada parece responder. Esta es la historia del vuelo 2283 de Boepas, donde se enfrentaron a una situación crítica que nadie podría haber anticipado. 9 de agosto de 2024. Aeropuerto Adalberto Mendes da Silva, Cascavel, Paraná, Brasil. Son las 11 horas de la mañana hora local. Un ATR-72-500, de la compañía Boepas, se encuentra en la puerta de embarque realizando los últimos preparativos para un vuelo regional con destino el Aeropuerto Internacional de São Paulo Guarulhos. El avión era un bimotor turbohélice con 14 años de antigüedad, que había sido adquirido recientemente por Boepas en 2022, a la compañía indonesia Perlita Air Service. Estaba equipado con dos motores Pratt & Whitney del modelo PW127F. La ruta planeada para el vuelo era relativamente corta, pero importante, ya que conectaba la ciudad de Cascavel con São Paulo, uno de los aeropuertos más transitados de Brasil. A bordo del avión se encontraban 62 personas, 58 eran pasajeros y 4 tripulantes. Entre los pasajeros, se encontraban 8 médicos que se dirigían a una conferencia sobre el cáncer en São Paulo, 2 niños, y varios otros pasajeros que, al igual que cualquier otro día, esperaban llegar a su destino sin incidentes. Nada les hacía sospechar lo que experimentarían minutos más tarde. El capitán del vuelo era Danilo Santos Romano, de 35 años de edad, un piloto con sólida experiencia en aviones turbohélice. Junto a él se encontraba el primer oficial, Humberto de Campos Alencar Silva, de 61 años, un veterano en la aviación. Les acompañaban las asistentes de cabina, Débora Soper Ávila de 28 años y Rubia Silva de Lima, de 41 años, las cuales se aseguraban de que todo estuviera listo para el despegue. Poco antes de las 12 de la mañana, el vuelo estaba listo para partir. El controlador aéreo les dio la autorización para dirigirse hacia la pista de despegue. Con el avión alineado en la pista, el capitán soltó el freno, aplicó la potencia correspondiente a los motores y la aeronave comenzó a moverse. A las 11:58 de la mañana, una vez alcanzada la velocidad adecuada para el despegue, el vuelo 2283 se elevó hacia los cielos. Durante los primeros minutos de vuelo, todo transcurrió con normalidad, sin contratiempos. 24 minutos después del despegue, la aeronave había alcanzado su altitud de crucero a 17.000 pies. Sin embargo, lo que parecía un vuelo rutinario estaba a punto de enfrentarse a un desafío inesperado. Mientras el avión se aproximaba a São Paulo, las condiciones meteorológicas comenzaron a deteriorarse. En las alturas, el clima puede cambiar rápidamente, y en este caso, el vuelo de Boepas no sería una excepción. Pocos minutos después, la aeronave atravesaba una zona crítica de turbulencias. Inmediatamente las turbulencias comenzaron a golpear la aeronave. La tripulación estaba preparada para lidiar con estas situaciones, pero lo que estaba por venir era mucho más grave. A la 1:10 del mediodía, el avión se encontró con una serie de nubes supercongeladas, una situación que aumentaría significativamente el riesgo de formación de hielo en las alas. El ATR-72-500 es un avión turbohélice diseñado para vuelos regionales, conocido por su eficiencia en vuelos cortos. Sin embargo, este tipo de aviones son más susceptibles a condiciones meteorológicas adversas, especialmente cuando se trata de formación de hielo. El sistema de descongelación del ATR-72, basado en botas de descongelación, que se expanden en las alas para romper el hielo, no es tan efectivo en situaciones extremas, como lo sería un sistema de calor utilizado en aviones de mayor tamaño. Las botas de descongelación, o de hielo, que se utilizan en algunos aviones para controlar la acumulación de hielo en las alas y otras superficies críticas, son dispositivos de goma o material similar, que están instalados en el borde de ataque de las alas y otras superficies de control. Su funcionamiento básico es el siguiente. Primero se hinchan. Cuando se detecta acumulación de hielo, las botas se inflan con aire a presión. Este inflado provoca que la superficie de goma se expanda y se estire. Después se desinflan. Al desinflarse, las botas se contraen y se deforman. Este proceso genera una especie de vibración que ayuda a romper el hielo acumulado.
Eliminación del hielo. El hielo fragmentado y agrietado se desprende debido a la acción del inflado y desinflado de las botas. Este sistema es efectivo en muchas condiciones de vuelo, pero en situaciones extremas de acumulación de hielo, puede no ser suficiente para mantener el rendimiento óptimo del avión. La acumulación de hielo en las superficies puede seguir afectando la aerodinámica y la sustentación, lo que puede llevar a problemas graves en el vuelo. Por eso, los aviones de mayor tamaño generalmente usan sistemas de calefacción en lugar de botas para gestionar el hielo, ya que estos sistemas pueden proporcionar un control más efectivo en condiciones severas. En condiciones severas, como las que enfrentaba el vuelo de Boe Pass, el hielo puede acumularse en las superficies del avión, alterando su aerodinámica, y lo que es aún más grave, reduciendo la sustentación. Entre la 1:10 y la 1:19 de la tarde, la aeronave atravesó una zona de nubes supercongeladas con temperaturas que rondaban los 40 grados Celsius bajo cero. Las turbulencias eran intensas, y las formaciones de cirrocúmulos, que contienen gotas de agua superenfriadas, representaban un riesgo significativo. Lo más probable, según las investigaciones, es que la combinación de estas condiciones hizo que el vuelo entrara en una situación crítica. A la 1:41 de la tarde, el avión comenzó a perder altitud de manera inesperada. Esta pérdida fue recuperada brevemente, pero momentos después, la situación se agravó. El ATR-72 entró en una pérdida aerodinámica, una condición en la que las alas del avión ya no generan suficiente sustentación para mantenerlo en vuelo. Pero esta no fue una pérdida ordinaria. La aeronave cayó en barrena, una situación extremadamente peligrosa en la que el avión rota sobre su eje longitudinal mientras desciende en espiral hacia el suelo. En ese momento, la aeronave descendía a una velocidad vertiginosa de 24.064 pies por minuto, unos 440 kilómetros por hora. En la cabina, la situación era desesperada. Las grabaciones de la caja negra revelaron que el capitán Danilo Santos Romano y Humberto de Campos Alencares Silva, el primer oficial, notaron una fuerte pérdida de altitud. El capitán, alarmado por la repentina y peligrosa pérdida de altitud, lanzó una pregunta cargada de tensión al aire. ¿Qué está pasando? Su voz, llena de preocupación, reflejaba la creciente incertidumbre en la cabina, mientras la situación parecía escapar de su control. Mientras intentaba desesperadamente junto con el primer oficial recuperar el control del avión, le dijo a este que era necesario aumentar la potencia de la aeronave y levantar el morro. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, el avión seguía cayendo. Durante los 89 segundos que duró la caída, la tripulación intentó repetidamente estabilizar la aeronave, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. A la 1:42 de la tarde, la aeronave impactó contra el patio de una vivienda en un área residencial del municipio de Vinedo, en São Paulo. El impacto fue catastrófico. Todos los ocupantes del avión murieron instantáneamente, pero sorprendentemente, no hubo víctimas en tierra. La localidad de Vinedo se encuentra a unos 80 kilómetros del aeropuerto de São Paulo. Estos son los pasajeros y tripulación, que viajaban a bordo del vuelo 2283 de Boe Pass. Una de las pasajeras fallecida en el vuelo, Rosana Santos, envió un mensaje a sus familiares desde el avión, donde expresaba que la aeronave no le daba nada de confianza. Rosana dijo que tenía miedo del vuelo. «Me da miedo este vuelo, te lo juro. El avión es muy viejo. Hay un asiento roto. Es un caos». Este mensaje despierta serias dudas en cuanto al estado del ATR-72 de Boe Pass. ¿Estaría el avión en condiciones para volar, a pesar de que se aseguró que la aeronave había sido revisada y todo estaba en regla? El lugar del accidente era una escena de devastación. Los restos del avión estaban dispersos por un área amplia, y la comunidad de Vinedo quedó marcada por la tragedia. Las autoridades locales y los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar, pero no hubo nada que se pudiera hacer por los pasajeros y la tripulación. El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos, CENIPA, de la Fuerza Aérea Brasileña, tomó la iniciativa en la investigación del accidente. Desde el primer momento, la formación de hielo en las alas se consideró como una posible causa del accidente. Las condiciones meteorológicas en la zona, combinadas con la vulnerabilidad del ATR-72 a la formación de hielo, son factores clave bajo escrutinio.
La investigación sigue en curso. Aunque aún no se ha determinado la causa exacta del accidente con los datos de la grabadora de voz de la caja negra, varios expertos barajan la hipótesis de la formación de hielo en las alas que pudo haber causado la entrada en pérdida, como la más plausible hasta el momento. La transcripción de la caja negra cubre cerca de 2 horas de grabación de audio. Las grabaciones de la cabina revelan la angustia de los pilotos mientras intentaban comprender y corregir la situación, y finalizan con el sonido del impacto de la aeronave contra el suelo. Cabe señalar que hasta ahora las autoridades no han identificado ningún sonido característico de incendio, colapso eléctrico o averías del motor, aunque se ha comentado que el audio es difícil de escuchar. Según un informe interno de la compañía, se supo que el ATR-72 del vuelo 2283 de Boepas tuvo el sistema de deshielo inoperativo en varias ocasiones el año pasado. Por ese motivo, la compañía fue alentada a no volar al sur del país, mientras no estuviese operativo el sistema de deshielo, ya que es una zona propensa a condiciones meteorológicas adversas. La compañía incumplió esta recomendación técnica en al menos una ocasión. El sistema de deshielo del avión ATR forma parte de la denominada Lista MEL, lista de equipos mínimos. Esta lista incluye equipos e instrumentos que, incluso inoperativos, no impiden el despegue, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones y limitaciones de operación. Este equipo estaba incluido en el Informe de Acciones Correctivas Retrasadas, ACR, que es la lista de acciones de mantenimiento pendientes. Los informes indican que las inspecciones realizadas a la aeronave en tierra identificaron el problema en las bases de Ribeirão Preto, Porto Alegre y Congonhas. En julio de 2023, en Ribeirão Preto, San Pablo, el responsable de mantenimiento anotó que el avión tenía restricciones de hielo y recomendó evitar enviar el avión al sur. Pero haciendo caso omiso a las recomendaciones, ese mismo día el ATR-72 de Boepas se dirigió a Porto Alegre. Una vez en tierra, el informe de mantenimiento del aeropuerto volvió a marcar que el sistema de deshielo del avión estaba inoperativo. A pesar de que Boepas asegura que reparó los errores en el sistema de deshielo y que el sistema estaba operativo el día del incidente, algunos expertos señalan que entre las posibles causas que pudieron haber contribuido al accidente, se encuentran problemas con el funcionamiento del sistema de deshielo. Tendremos que esperar al informe final para conocer la causa de este accidente. El trágico accidente del vuelo 2283 de Boepas resalta la importancia de continuar mejorando la seguridad en la aviación, especialmente en lo que respecta a la operación de aviones en condiciones meteorológicas extremas. La industria de la aviación ha avanzado mucho en las últimas décadas, pero este accidente es un recordatorio de que siempre hay espacio para mejorar. A medida que la investigación avance, se espera que se implementen nuevas recomendaciones y medidas para evitar que una tragedia como esta vuelva a ocurrir. Las vidas de las 62 personas a bordo del vuelo 2283 de Boepas no deben perderse en vano, sino que deben servir como un llamado a la acción para mejorar continuamente la seguridad aérea.
28 de noviembre de 2016. Son las 10:18 de la noche. Nos encontramos en el bullicioso Aeropuerto Internacional Viru, en la hermosa Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La atmósfera está cargada de emoción y ansias de aventura, especialmente para los pasajeros del vuelo 2933 de la pequeña aerolínea boliviana llamada Lamia. En ese momento, el protagonista de esta historia, un Avro RJ-85, un avión británico con 4 motores y capacidad para 85 personas, se encuentra listo para despegar con destino al aeropuerto José María Córdoba en Río Negro, Colombia. Un vuelo que prometía llevar a los pasajeros a través de los cielos y aterrizar en sus destinos deseados. En la cabina de mando, el encargado de guiar esta travesía era el capitán y copropietario de Lamia, Miguel Quiroga, de 36 años de edad. Tenía aproximadamente 6.700 horas de vuelo, de las cuales casi la mitad fueron en Lamia. Su responsabilidad no solo recaía en pilotar la aeronave, sino también en garantizar la seguridad y bienestar de los 77 pasajeros a bordo, entre los cuales se encontraba el equipo brasileño de fútbol chapecoense, junto con su directiva y varios periodistas, quienes estaban ansiosos por disputar el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana en tierras colombianas. Aunque Lamia es una aerolínea pequeña, con poco más de 10 empleados, la pasión y dedicación de su equipo se reflejaban en cada detalle. La atmósfera a bordo era animada, mezclando la expectativa del viaje con la emoción del importante evento deportivo que aguardaba en el destino final. Sin embargo, antes de que el avión emprendiera su vuelo, surgió una pequeña disputa entre el capitán Quiroga y un técnico subcontratado encargado del repostaje y la revisión del avión. El dilema giraba en torno a la cantidad de combustible necesaria para el trayecto. Para el técnico, la cantidad que tenía la aeronave era demasiado justa, dada la carga y la distancia a recorrer, mientras que el capitán consideraba que era suficiente para llegar, ya que no había margen para gastos extras. La distancia que debían cubrir era de 2.970 kilómetros, mientras que la autonomía del avión en ese momento con el combustible cargado era de 2.985 kilómetros. Una diferencia aparentemente mínima, pero en el mundo de la aviación, cualquier error en el cálculo del peso y el combustible puede comprometer la seguridad del vuelo. En este momento crucial, con las tensiones entre el capitán y el técnico, la aeronave se encontraba en una encrucijada, donde la precisión en los detalles y la toma de decisiones adecuadas son cruciales. ¿Cómo se desarrollará este vuelo lleno de expectativas y sueños, pero también marcado por pequeñas tensiones antes de despegar? Finalmente, a las 10:18 de la noche, hora local, el vuelo 2933 de Lamia emprendía el despegue desde el Aeropuerto Internacional Viru, en Bolivia. En la tranquila madrugada, exactamente a las 2:36 am, después de 4 horas de vuelo, el vuelo 2933 se adentró en la fase crítica de su travesía al iniciar su aproximación al Aeropuerto José María Córdoba, en Río Negro, Colombia. Sin embargo, el destino tenía otros planes reservados para este viaje lleno de tensiones y desafíos. A unos 25.000 pies de altitud, cuando la aeronave se encontraba en plena maniobra de descenso, una alarma estridente rompió la calma a bordo. La alerta repentina generó tensión en la cabina, ya que solo disponían de combustible para 20 minutos más. El capitán Miguel Quiroga se enfrentaba a una encrucijada, una situación de emergencia que podría cambiar el rumbo de este viaje. Sorprendentemente, el capitán decidió no comunicar esta preocupante alerta al controlador del tráfico aéreo en Colombia. En lugar de buscar una solución más cercana y segura, como aterrizar en un lugar cercano, Quiroga persistió en su ruta hacia el aeropuerto José María Córdoba. Quizá en medio de la tensión, lo que más le preocupaba era la idea de ser multado por no llevar el combustible necesario por decisión propia. A medida que la aeronave solicitaba vectores para su aproximación, una complicación adicional se sumó a la ya precaria situación. La falta de comunicación del piloto sobre la alerta de falta de combustible llevó a que el controlador del aeropuerto, ajeno al peligro inminente, otorgase prioridad a otro avión que solicitaba pista con urgencia debido a una fuga de combustible. El controlador aéreo instó al vuelo 2933 a esperar en una zona a unos 30 kilómetros del aeropuerto. Mientras el avión se encontraba en espera, siendo los terceros en la lista para aterrizar, la tensión se elevó a bordo. El capitán, enfrentando la presión de tiempo y las dificultades previstas en sus cálculos, comenzó a ponerse nervioso.
La incertidumbre se apoderaba de la cabina de mandos, y la pregunta persistía en el aire. ¿Lograría el vuelo 2933 llegar a su destino de manera segura? La respuesta, llena de drama y consecuencias, aguarda en los próximos momentos de esta crónica de viaje inesperadamente complicada. En un giro repentino de eventos, el capitán Miguel Quiroga decidió finalmente ponerse en contacto con el controlador y transmitir el mensaje de emergencia sobre la crítica falta de combustible. Lima India 2933, 210 en acercamiento y solicitamos prioridad para la aproximación. Señorita, se nos ha presentado un problema de combustible. Lima India 933, entiendo, solicita prioridad para su aterrizaje, igualmente con problema de combustible, ¿correcto? ¿Masivo? Lima India 2933 solicita vectores para acercamiento, señorita. Atento, tengo una aeronave por debajo suyo efectuando la aproximación y adicional están efectuando la revisión de pista. ¿Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación Lima India? Estamos con emergencia de combustible, señorita, por eso le pido de una vez curso final. Y solicito descenso inmediato Lima India 2933. A Colombia 3020, cancele la autorización de aproximación, vire por su izquierda con rumbo 010 ahora. Lima India del 933, ¿puede usted efectuar el viraje ahora por la derecha para iniciar el descenso? Tiene los tránsitos a 1 milla por debajo de usted. El controlador, consciente de la gravedad de la situación, actuó rápidamente dando prioridad al vuelo 2933, a pesar de la presencia de otros aviones que también esperaban su turno para aterrizar. El tiempo apremiaba. Con un tiempo estimado de descenso y aterrizaje de tan solo 7 minutos, la tensión a bordo se intensificaba. Mientras la aeronave se aproximaba al aeropuerto José María Córdoba, el cuarto motor se apagó, seguido de cerca por el motor número 3. La alarma Master Warning comenzó a sonar por toda la cabina, creando una atmósfera de ansiedad entre la tripulación y los pasajeros. Pocos minutos después, a las 3:05 de la mañana, el motor número 2 también se apagó, y 40 segundos después, también lo hizo el motor número 1. Con el apagón de este último motor, se cortó la conexión eléctrica, dejando a la aeronave en un silencio inquietante y a oscuras. La situación a bordo del vuelo 2933 en ese momento pasó de crítica a desesperada en cuestión de segundos. En este momento, el capitán y su tripulación se enfrentaban a un escenario aterrador, sin motores, sin sistemas eléctricos, y la incertidumbre sobre si lograrían aterrizar de manera segura se cernía sobre la cabina de mandos. Mientras tanto, el reloj avanzaba implacablemente, marcando cada segundo como una cuenta regresiva hacia el desenlace de este dramático suceso. La incertidumbre y la tensión se apoderaban de la aeronave, convirtiendo este viaje en una prueba de resistencia y habilidad para todos a bordo. ¿Cómo enfrentaría el capitán Quiroga esta crítica situación? La respuesta, llena de angustia y desafíos, estaba a punto de revelarse. El reloj marcaba las 2:58 de la madrugada, y en un instante que quedaría grabado en la memoria de quienes siguieron esta trágica historia, se escuchó por última vez al piloto del vuelo 2933, solicitando vectores para la aproximación. Vectores. Está a 8.2 millas de la pista. ¿Qué altitud tiene ahora? Ya no contesta. Lima India de 933, posición. La pista estaba despejada, los bomberos listos para actuar, pero el avión no logró llegar al aeropuerto José María Córdoba. En un giro devastador de los acontecimientos, la aeronave se estrelló en Cerro Gordo, una colina ubicada a tan solo 5 minutos de la pista de aterrizaje. El impacto fue brutal. Primero colisionó por la parte posterior del avión, dejando la cola sobre la cima de la montaña, mientras que el fuselaje y la cabina rodaron cuesta abajo. La esperanza se desvanecía a medida que las horas pasaban. Aproximadamente media hora después del impacto, los primeros equipos de rescate llegaron al lugar del siniestro. Sin embargo, la operación se vio obstaculizada por la espesa niebla que envolvía la zona, dificultando incluso la llegada de algunos helicópteros de las Fuerzas Aéreas colombianas. La mayor parte de los equipos de rescate finalmente llegaron 2 horas después del accidente. Se encontraron con los restos del avión esparcidos a través de un área de unos 100 metros. La tragedia había dejado una marca indeleble en aquel cerro, testigo silencioso de la colisión que puso fin al vuelo 2933 de la MIA. El impacto no solo se sintió físicamente,
sino que resonó en el corazón de los familiares, amigos y compañeros de los 77 ocupantes de la aeronave. La esperanza se transformó en dolor, y la incertidumbre se materializó en el paisaje desolador de los restos del avión, dispersos en la colina. En ese momento, la unión de los equipos de rescate se convirtió en el único rayo de luz en medio de la oscuridad que envolvía este trágico suceso. La cruel madrugada del 29 de noviembre cedía paso al ardor de la mañana cuando Alan Rose, uno de los jugadores del equipo chapecoense, se convirtió en el primer superviviente en llegar al hospital de La Ceja. El alivio inicial se vio empañado por la realidad implacable. Aunque inicialmente se rescataron 6 personas con vida, una de ellas no pudo vencer las secuelas del accidente y falleció horas después en el hospital. La esperanza se aferraba al rescate continuo, y a las 5:40 horas de la mañana se encontró al último superviviente, el futbolista Neto. La conmoción y la tragedia se cernían sobre el destino del vuelo 2933, que de los 77 ocupantes, dejó 71 víctimas mortales. Sin embargo, entre las sombras de la tragedia, algunos destinos se cruzaron con la fortuna. 3 personas que originalmente estaban programadas para estar a bordo ese vuelo, no lo hicieron debido a problemas de agenda. Luciano Buligón, alcalde de Chapecó, Plinio Nesfilo, presidente del Consejo de la Ciudad, y Gelson Mericio, diputado de Santa Catarina, se salvaron el desastre por razones fuera de su control, que les impidieron tomar ese fatídico vuelo. Un giro más se presentó con el periodista Iván Carlos Anoleto, quien tampoco viajó. Su documento de identidad caducado podría haberle causado problemas durante el check-in en Colombia, una pequeña ironía del destino que lo mantuvo lejos de la tragedia. Este suceso trascendió más allá de cifras y los datos. Cada nombre, cada historia, se convirtió en un recordatorio conmovedor de la fragilidad de la vida y la incertidumbre que rodea nuestros destinos. Mientras el amanecer iluminaba los escombros dispersos en Cerro Gordo, la comunidad local y el mundo entero se enfrentaban a la conmoción y la pérdida de este fatídico vuelo. En medio de la tragedia, algunos destinos se aferraron a la esperanza y la fortuna. Los futbolistas Alan Ruschel, el portero de reserva Jackson Follman y Neto fueron algunos de los afortunados sobrevivientes de la catástrofe. Junto a ellos, también emergieron con vida el periodista Rafael Hensel de Radio Oeste, así como 2 miembros de la tripulación de vuelo, Jimena Suárez, una sobrecargo, y Erwin Tumiri, un técnico de vuelo, ambos de nacionalidad boliviana. La conmoción y el luto no solo envolvieron a los afectados directamente, sino que también impactaron a nivel deportivo. El Atlético Nacional, el equipo con el cual Chapecoense debía jugar la final de la Copa Sudamericana, solicitó a la Conmebol que honrara al equipo brasileño otorgándole el título. Una solicitud que simbolizaba la solidaridad y el respeto en medio de la tragedia, extendiendo la mano al espíritu deportivo y la unidad, más allá de las fronteras. La búsqueda de respuestas y responsabilidades comenzó, y las fuerzas de seguridad brasileñas detuvieron el 24 de septiembre a Celia Castedo Monasterio, la funcionaria que autorizó el plan de vuelo, del vuelo 2933. Se reveló que el plan nunca debió haber sido autorizado para realizar esa ruta con ese nivel de combustible, señalando un grave error que contribuyó al fatídico desenlace. El suceso, más allá de la tragedia, generó un impacto profundo en el mundo del fútbol y en la aviación, llevando a una reflexión sobre la importancia de la seguridad en los vuelos y la necesidad de medidas más estrictas para prevenir tragedias similares en el futuro. La historia del vuelo 2933 se convirtió en un recordatorio doloroso de la fragilidad de la vida, pero también en un llamado a la solidaridad y a la búsqueda de justicia, para honrar la memoria de aquellos que perdieron sus vidas. ...12 de octubre de 1972... Aeropuerto Internacional de Carrasco en Montevideo, Uruguay. El vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya estaba a punto de despegar. A bordo, 40 pasajeros se acomodaban en un avión Fairchild Hiller FH-227, conocido como el trineo de plomo por su limitada potencia. Este avión había sido contratado de forma privada por Daniel Juan, presidente de un club de rugby llamado All Christians Club, formado por alumnos del colegio uruguayo Estel Maris. Su destino era Santiago de Chile, para disputar un partido contra el equipo Old Boys Club. A bordo de este vuelo viajaban 19 miembros del equipo de rugby, además de varios familiares y amigos.
Para llenar el vuelo a su máxima capacidad y así reducir costos, se vendieron algunos billetes a personas no relacionadas con el club. Sin embargo, uno de los chicos del club, Gilberto Regules, perdió el avión al no llegar a tiempo al aeropuerto. En ese instante, desconocía la fortuna que le acompañó al no abordar el vuelo. No podía anticipar que este acontecimiento le había salvado la vida, evitándole así verse envuelto en una de las tragedias aéreas más significativas de la historia. A los mandos de la aeronave se encontraba el experimentado piloto de la Fuerza Aérea, el coronel Julio César Ferradas, con más de 5.000 horas de vuelo. A su lado estaba el teniente coronel Dante Héctor Lagura, con unas 1.000 horas de vuelo, que iba a ser instruido por el capitán en este vuelo. Con una tripulación de 5 personas en total, el vuelo 571 comenzó a desplazarse por la pista de despegue, elevándose sin problemas y poniendo rumbo a Santiago de Chile. En ese momento, nada les hacía imaginar la terrible tragedia que les depararía el destino en este viaje. Llevaban varias horas en el aire, cuando el vuelo 571 se encontró con una gran tormenta, imposible de esquivar a medida que se acercaban a los Andes. La decisión de los pilotos fue clara: abortar el viaje y aterrizar en el aeropuerto El Plumerillo, en Mendoza, Argentina. Lograron aterrizar en Mendoza, y allí, los 40 pasajeros y 5 tripulantes de cabina esperaron una mejora de las condiciones climáticas durante todo el día, pero la tormenta no amainó. Al día siguiente, el 13 de octubre de 1972, la situación no había mejorado, pero había esperanzas de que la tormenta cesara en las primeras horas de la tarde. Así, el vuelo 571 se preparó para retomar su viaje, alrededor de las 2 de la tarde hora local. Y aunque la distancia entre Mendoza y Santiago era corta, a tan solo 1 hora de avión en línea recta sobre los Andes, los pilotos informaron a los pasajeros que esa ruta no sería posible a bordo del Fairchild Hiller FH-227. Dado el peso máximo del avión, necesitarían volar a una altitud superior a la que esta aeronave podía alcanzar, por lo que decidieron tomar una ruta alternativa. Esta ruta implicaba volar hacia el sur hasta Malargüe, después hacia el oeste cruzando el Paso del Planchón, hasta la radiobaliza de Curicó, y finalmente volar hacia el norte descendiendo hasta Santiago de Chile. Aunque era una ruta algo más larga, se estimaba que tendría una duración de unos 90 minutos aproximadamente. Finalmente, a las 2:18 de la tarde, los pilotos iniciaron la maniobra de despegue, elevándose con normalidad y poniendo rumbo al sur en busca de la radiobaliza de Malargüe. En ese mismo instante, su destino quedaba trazado y sin sospecha alguna, desconocían las pruebas a las que se tendrían que exponer al atravesar los imponentes Andes rumbo a Santiago de Chile. Aproximadamente unos 50 minutos después, se encontraban a una altitud de 18.000 pies, ya sobrevolando la zona. El copiloto informó por radio al aeropuerto de Malargüe que pasarían el Paso del Planchón sobre las 3:21 de la tarde. A pesar de que el tiempo había mejorado, aún había muchas nubes, lo que les obligó a pasar por el Paso del Planchón a una altitud de 10.000 pies, mientras que la altura máxima de la zona era de 8.000 pies. Esto dificultó la capacidad para ubicar visualmente su posición exacta. A las 3:21, el piloto se comunicó con el control aéreo de Santiago, indicando que ya habían cruzado el Paso del Planchón y que llegarían a la radiobaliza de Curicó en 1 minuto. El controlador les asignó su nueva altitud durante el giro hacia el norte, en dirección a Santiago de Chile, estableciéndola en 11.500 pies. En ese instante, la ubicación de la aeronave era relativamente desconocida, ya que no se disponía de cobertura radar para determinar su posición con exactitud. El coronel Ferradas, que estaba al lado del copiloto y había cruzado los Andes varias veces, validó las comunicaciones del copiloto. Pocos minutos después, mientras el avión descendía a través de las nubes, varias turbulencias sacudieron la aeronave, aumentando la ansiedad de los pasajeros. En ese mismo instante, el capitán transmitió por radio las instrucciones para que todos los pasajeros se abrocharan los cinturones de seguridad. Finalmente, a las 3:32, el avión descendió por debajo del nivel de las nubes, pero la visión que tenían no era la esperada. Estaban entre montañas, descendiendo en dirección a la ladera de una de ellas. El copiloto incrementó la potencia al máximo, y el avión comenzó a ascender en un ángulo casi vertical, experimentando vibraciones y acercándose peligrosamente al umbral de pérdida. Cuando la parte frontal del avión superó la cima de la montaña a 13.800 pies, parecía que lograrían evitar el impacto. No obstante, un segundo después, la parte inferior de la cola impactó contra la cresta de la montaña. El impacto fue terrible, causando daños en la parte trasera derecha del avión, y resultando en la pérdida de 3 pasajeros, el piloto y la azafata. El impulso del avión y el motor restante les lanzaron hacia adelante y hacia arriba, hasta que una roca a 4.400 metros arrancó la parte izquierda. El impulso del avión y el motor restante les lanzaron hacia adelante y hacia arriba, hasta que una roca a 4.400 metros arrancó la parte izquierda.
El fuselaje se estrelló contra la nieve y descendió 725 metros por la empinada pendiente del glaciar, a 350 kilómetros por hora, chocando contra un banco de nieve y deteniéndose repentinamente. Los asientos se soltaron del suelo y fueron catapultados contra el mamparo delantero del fuselaje. El impacto aplastó la cabina, inmovilizando a ambos pilotos contra el panel de instrumentos, matando al coronel Ferradas prácticamente en el acto. Lo que quedaba del FH-227 se detuvo en el glaciar de las lágrimas, y a pesar de la gravedad del accidente, 33 de las 45 personas que iban en el avión lograron sobrevivir, aunque algunos gravemente heridos. El copiloto, gravemente herido y atrapado en la aplastada cabina, le pidió a uno de los pasajeros que buscara su pistola y le disparara, pero el pasajero se negó. El copiloto murió pocas horas después. Esa misma tarde, 4 aviones sobrevolaron la zona donde se estimaba que se había producido el accidente sin lograr localizarles antes de que la noche se les echase encima. La noticia del vuelo desaparecido llegó a los medios uruguayos alrededor de las 6 de la tarde. Los oficiales del SAR chileno escucharon las transmisiones de radio y concluyeron que la aeronave había desaparecido en una de las zonas más remotas e inaccesibles de los Andes. Sin que los pasajeros del vuelo accidentado o los equipos de rescate lo supieran, el avión se había estrellado a 1 kilómetro al este de la frontera entre Argentina y Chile, muy lejos la zona indicada por el copiloto en su última comunicación. Esto hizo que la búsqueda fuera inútil durante muchos días. El 21 de octubre, después de buscar un total de 142 horas, los buscadores concluyeron que no había esperanza de supervivencia y dieron por finalizada su búsqueda. Decidieron esperar al verano para recuperar los cuerpos de los fallecidos cuando la nieve se derritiera. Mientras tanto, el 21 de octubre, aún había 27 pasajeros con vida, esperando ser rescatados. El resto había muerto a causa de las heridas provocadas por el accidente. Durante 9 días, sobrevivieron comiendo lo poco que se rescató del avión y bebiendo agua de la nieve que lograban derretir. El 29 de octubre, sin esperanzas de ser rescatados y contando sus días como los últimos que vivirían, una avalancha acabó con la vida de 8 de los 27 supervivientes, quedando sepultados bajo la nieve durante casi 2 días. La supervivencia comenzaba a ser imposible. Sin comida y perdiendo peso y energía rápidamente, decidieron recurrir a la antropofagia para seguir con vida. Durante el mes de noviembre, el grupo perdió otras 2 personas, quedando 17 supervivientes, a la espera de ser rescatados. El 11 de diciembre, casi 2 meses después del accidente, falleció Numa Turcati Pesquera, dejando al grupo aún con menos esperanzas. Un día después, 3 de los 16 supervivientes, Roberto Canessa, Fernando Parrado y Antonio Vincetín, decidieron que la única manera de salir vivos era irse a buscar ayuda. El 15 de diciembre, 3 días después de partir en busca de ayuda, Vincetín decidió regresar a la zona del accidente, para que los 2 restantes pudieran hacer uso de su comida en el resto del camino. A pesar de que habían tardado 3 días en llegar a la zona en la que estaban, Vincetín consiguió volver al sitio del siniestro en tan solo 1 hora, utilizando uno de los sillones del avión como trineo. El 20 de diciembre, tras 60 kilómetros de ascensiones y descensos, Parrado y Canessa se encontraron con el arriero chileno Sergio Catalán. Al día siguiente, este volvería con ellos para rescatar al resto de supervivientes. Entre el 22 y 23 de diciembre, los 14 supervivientes que quedaron en la zona del siniestro serían rescatados por varios helicópteros que fueron guiados por Parrado y Canessa hasta la zona en la que se encontraban sus compañeros. Roy Harley, uno de los sobrevivientes, tenía 20 años y pesaba 85 kilos el 13 de octubre de 1972. El 23 de diciembre llegó al hospital chileno con 38 kilos y estuvo en estado crítico durante 15 días. Su cuerpo había perdido la capacidad para digerir alimentos después de 72 días a la intemperie, con temperaturas de hasta -3 grados, esperando a ser rescatado y habiendo sido sepultado por una avalancha. Sin comida y viendo morir a sus amigos, se vieron obligados a recurrir a la antropofagia como única opción de seguir vivos. Fue un auténtico milagro que 16 personas pudieran salir con vida. La investigación y el informe final revelaron que la causa del accidente fue un error de navegación por parte de los pilotos. La investigación y el informe final revelaron que la causa del accidente fue un error de navegación por parte de los pilotos. El copiloto a los mandos se comunicó por radio con el controlador de Santiago, indicándole que sobrepasarían el paso del Planchón a las 3:21 y que 1 minuto después alcanzarían la radiobaliza de Curicó. Ni el capitán ni el controlador advirtieron que esto no era posible, ya que desde que finaliza el paso del Planchón hasta Curicó, hay al menos 11 minutos de vuelo. El viraje al norte se realizó cuando el vuelo 571 aún estaba sobre los Andes y no después de sobrepasarlos, por lo que cuando descendieron por debajo de las nubes, lo único que vieron fueron montañas.
Las autoridades y los familiares de las víctimas decidieron enterrar los restos mortales de los fallecidos en una fosa común en el lugar del accidente. 13 cuerpos quedaron intactos, mientras que otros 15 constaban solamente de restos esqueléticos. 11 voluntarios del Cuerpo de Socorro Andino, el capitán de la Fuerza Aérea Uruguaya y un sacerdote chileno fueron al lugar del accidente el 18 de enero de 1973. No se permitió la asistencia de familiares. Cavaron una tumba a unos 500 metros del fuselaje del avión, en un sitio que estimaron estaría a salvo de avalanchas. Construyeron un sencillo altar de piedra y colocaron una cruz de hierro. La tragedia del vuelo 517 dejó una profunda huella en todos los involucrados. Los sobrevivientes se enfrentaron a enormes desafíos físicos y emocionales, luchando por sobrevivir en condiciones extremas y tomando decisiones impensables en circunstancias normales. La historia de su lucha por la supervivencia y la posterior recuperación es un testimonio de resistencia humana y solidaridad. A pesar del dolor y la pérdida, los sobrevivientes encontraron la fuerza para seguir adelante y reconstruir sus vidas. El accidente del vuelo 571 también llevó a mejoras en la seguridad de la aviación, con lecciones aprendidas que ayudaron a prevenir tragedias similares en el futuro. La historia de este trágico evento continúa siendo recordada como un ejemplo de coraje, sacrificio y esperanza en medio de la adversidad.